Cuando una persona enfrenta cargos penales en California, una de las primeras preguntas que puede escuchar en la corte es si acepta waive time o si desea mantener sus derechos de tiempo. En español, esto se puede entender como una renuncia al plazo legal. En términos simples, un time waiver significa que la persona acusada acepta no exigir que ciertos pasos del caso ocurran dentro de los plazos rápidos que normalmente establece la ley. Este tema es importante porque muchas personas escuchan la palabra renuncia y piensan que están renunciando a su defensa, aceptando culpabilidad o perdiendo todos sus derechos. Pero no es así. Un time waiver no es una declaración de culpabilidad. No significa que la persona esté aceptando los cargos. No significa que el caso terminó. Lo que significa es que la defensa está permitiendo más tiempo antes de una audiencia o antes del juicio, generalmente para poder preparar mejor el caso. En los Estados Unidos, la sexta enmienda de la Constitución reconoce el derecho a un juicio rápido. California también reconoce el derecho a un juicio público y rápido en su propia Constitución. En la práctica, esto significa que el gobierno no puede presentar cargos y luego dejar el caso detenido indefinidamente sin avanzar. La ley impone plazos, y esos plazos existen para proteger a la persona acusada, para evitar demoras injustificadas y para asegurar que el caso avance dentro de un proceso ordenado. En un caso de delito grave o felony, hay dos momentos que suelen ser especialmente importantes cuando hablamos de time waiver. El primero es la audiencia preliminar. El segundo es el juicio. La audiencia preliminar es una etapa clave en muchos casos de felony en California. No es el juicio final. No es donde un jurado decide culpabilidad o inocencia. Es una audiencia ante un juez donde la fiscalía debe presentar suficiente evidencia para demostrar que existe causa probable para continuar con el caso. En otras palabras, el juez decide si hay evidencia suficiente para que la persona acusada tenga que responder por los cargos y que el caso avance hacia juicio. En California, la regla general es que la audiencia preliminar debe realizarse dentro de 10 días de corte después de la lectura de cargos o de la declaración inicial, salvo que exista una razón legal para continuarla o que la persona acusada renuncie a ese plazo. 10 días de corte no significa 10 días corridos. Los días de corte normalmente excluyen fines de semana y días festivos judiciales. Entonces, cuando una persona acepta un time waiver para la audiencia preliminar, está diciendo que no exigirá que esa audiencia ocurra dentro de esos 10 días de corte. Esto puede parecer negativo al principio, pero en muchos casos puede ser una herramienta estratégica para la defensa. ¿Por qué? Porque la fiscalía y la policía generalmente han tenido tiempo para investigar antes de que los cargos se presenten. Ya revisaron reportes, ya hablaron con testigos, ya reunieron parte de la evidencia que consideran importante. La defensa, por otro lado, muchas veces empieza a recibir información formal del caso en la lectura de cargos o poco después. Eso significa que el abogado defensor puede necesitar tiempo para revisar los reportes, analizar la evidencia, hablar con el cliente, identificar testigos, solicitar videos, revisar grabaciones, evaluar pruebas forenses o investigar inconsistencias. Renunciar al plazo de la audiencia preliminar puede permitir que la defensa llegue mejor preparada. En algunos casos, ese tiempo adicional puede ayudar a negociar una resolución más favorable. En otros casos, puede ayudar a preparar un contrainterrogatorio más efectivo de los testigos de la fiscalía. También puede permitir que la defensa identifique problemas importantes, como una detención cuestionable, una búsqueda posiblemente ilegal, una identificación poco confiable o una falta de evidencia sobre un elemento específico del cargo. El segundo momento importante es el juicio. En un caso de felony, la ley de California generalmente requiere que el juicio comience dentro de un plazo específico, comúnmente dentro de 60 días calendario después de la lectura de cargos correspondiente en la etapa superior del caso, salvo que la persona acusada renuncie al plazo, consienta una fecha posterior o exista una causa legal suficiente para la demora. Cuando una persona acepta un time waiver para juicio, está permitiendo que el juicio se programe más allá de ese plazo. Nuevamente, eso no significa aceptar culpabilidad. Significa que la defensa está dando más tiempo para prepararse. En un juicio penal, la preparación puede ser extensa. La defensa puede necesitar localizar testigos, revisar grabaciones de cámaras de seguridad, obtener registros telefónicos, consultar expertos, analizar evidencia digital, revisar evidencia científica o presentar mociones legales antes del juicio. Si el caso involucra evidencia compleja, múltiples testigos, lesiones, armas, acusaciones graves o consecuencias migratorias, profesionales o familiares, avanzar demasiado rápido puede perjudicar la capacidad de la defensa para responder de manera completa. Por eso, un time waiver puede ser una ventaja. Da tiempo para construir una estrategia. Da tiempo para revisar lo que la fiscalía realmente puede probar. Da tiempo para buscar evidencia que pueda favorecer a la defensa.
y da tiempo para que el cliente entienda mejor sus opciones antes de tomar decisiones importantes. Pero también existen razones por las que una persona puede decidir no renunciar al tiempo. Si la defensa mantiene los derechos de juicio rápido y la fiscalía no está lista dentro del plazo legal y no existe buena causa para la demora, el abogado defensor puede solicitar que el caso sea desestimado bajo las reglas aplicables del Código Penal de California, incluyendo la sección 1382 en el contexto del derecho a juicio rápido. En ciertos escenarios, especialmente cuando el gobierno no cumple con los plazos y no puede justificar la demora, la defensa puede pedir al juez que tome acción. Esto no significa que cada retraso automáticamente resulte en una desestimación. Los tribunales analizan las circunstancias. A veces la fiscalía puede pedir más tiempo por buena causa. A veces el calendario de la corte, la disponibilidad de testigos, la complejidad del caso o ciertos asuntos legales pueden influir en la decisión del juez. Pero los plazos existen por una razón, y la defensa debe evaluar cuidadosamente cuándo conviene mantenerlos y cuándo conviene renunciarlos. También es importante entender que no todos los time waivers son iguales. En algunos casos, la renuncia puede ser limitada. Por ejemplo, la persona puede aceptar continuar una audiencia hasta una fecha específica. En otros casos, puede existir una renuncia más general al tiempo. La diferencia es importante, porque una renuncia general puede dar más flexibilidad al calendario del caso, mientras que una renuncia limitada mantiene el control más enfocado en una fecha o etapa específica. Antes de aceptar cualquier renuncia al tiempo, una persona debe hablar con su abogado. La decisión depende de los hechos del caso, de la evidencia, de la etapa procesal, de si la persona está o no en custodia, de la disponibilidad de testigos, de la estrategia de negociación y de la preparación necesaria para defender el caso. Para algunas personas, mantener los plazos rápidos puede ser esencial, especialmente si están en custodia y desean que el caso avance lo antes posible. Para otras, renunciar al tiempo puede ser la decisión más prudente porque permite que la defensa investigue mejor antes de una audiencia preliminar o antes del juicio. Un error común es pensar que más rápido siempre significa mejor. En algunos casos sí puede ser mejor avanzar rápido, pero en otros casos apresurarse puede significar ir a una audiencia importante sin haber revisado toda la evidencia disponible. La defensa penal no se trata solo de moverse rápido, se trata de tomar decisiones estratégicas con la información correcta. Otro error común es pensar que aceptar un time waiver favorece únicamente a la fiscalía. A veces puede darle más tiempo a la fiscalía, pero también puede darle a la defensa el tiempo necesario para descubrir debilidades en el caso, preparar mociones, buscar evidencia favorable y negociar desde una posición más informada. La pregunta correcta no es simplemente ¿debo renunciar al tiempo o no? La pregunta correcta es ¿qué ganamos y qué arriesgamos si renunciamos al tiempo en este momento específico del caso? Esa respuesta puede cambiar dependiendo de la etapa del proceso. Si estamos hablando de una audiencia preliminar, la defensa puede estar enfocada en evaluar si la fiscalía tiene evidencia suficiente para sostener los cargos. Si estamos hablando del juicio, la defensa puede estar enfocada en preparación de testigos, expertos, mociones, negociación o estrategia frente al jurado. Cada etapa tiene objetivos diferentes. En resumen, un time waiver en un caso penal de California es una renuncia al derecho de exigir que ciertos procedimientos ocurran dentro de los plazos rápidos establecidos por la ley. En un caso de felony, puede afectar la fecha de la audiencia preliminar o la fecha del juicio. Puede tener ventajas importantes para la preparación de la defensa, pero también puede implicar renunciar temporalmente a una protección legal que existe para evitar demoras injustificadas. La decisión debe tomarse con cuidado, con asesoría legal y con una comprensión clara de las consecuencias. No es una decisión automática, no es una formalidad sin importancia, es una decisión estratégica dentro del caso penal. Si usted o un ser querido enfrenta cargos penales en California, es importante hablar con un abogado defensor antes de aceptar o rechazar una renuncia al tiempo. En The Nieves Law Firm, ayudamos a las personas a entender sus derechos, evaluar sus opciones y tomar decisiones informadas en cada etapa del proceso penal. Este video es información general y no constituye asesoría legal para un caso específico. Cada caso depende de sus propios hechos, de la evidencia disponible y de las decisiones que se tomen en la corte. No olvides darle like y compartir este video. Y para más contenido legal, sigue viendo y suscríbete a nuestro canal.